todos los atletas. Concentrar mente y cuerpo para lograr lo extraordinario y obtener la victoria. Mi nombre es Paola Espinosa y soy doble medallista olímpica. La vida está llena de retos. Vitamina tu vida. ¿Depresión? Angustia. ¿Celos? Irritabilidad. ¿Sientes algo así? Ese no es tu estado natural. El Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales te brinda atención telefónica las 24 horas. Marca sin costo al 01800-911-6666, donde psicólogos están para escucharte y ayudarte. 01800-911-6666. No estás solo. Extraemos lo mejor de las microalgas para fortalecer tu piel con la acción antioxidante de la astaxantina. Un activo natural 500 veces más potente que la vitamina E. Sé joven, sé actual. Porque es momento, naturalmente, de lucir tu belleza. Eternal Secret, de venta en farmacias similares. ¿Sabías que el Dr. Simi cuenta con el Triángulo de la Salud, consultorio médico, análisis clínicos y farmacia? Farmacias similares, lo mismo, pero más barato. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Simi Sexo. Hoy es jueves. Ya estamos casi finalizando el año y estamos súper emocionados, sobre todo yo, porque estoy con un invitadazo. Él es el psicólogo Eduardo Valverde. Ay, a mí muchas gracias muchas gracias por la invitación, muy a gusto estar aquí. Qué buena onda, porque como ven es un psicólogo súper alivianado y el día de hoy tenemos un tema que realmente requiere de eso, ¿no? De estar como más alivianados, más relax y no verlo como el tabú de, ay, la adolescencia es algo espantoso. Porque no, es algo más relax, donde también podemos tener muchas consideraciones, donde vamos a tener también algunos tips, así es que vayan apuntando, vayan avisándole a la vecina, a la amiga, a la compañera, a quien ustedes quieran. Y es más, si quieren mandarnos algún comentario o sus dudas o sus preguntas, háganlo en el correo simisexo@serfeliz.com.mx. Apúntenlo, sé que está un poquito largo, pero ahorita va a aparecer en sus pantallas. Y bueno, estábamos hablando un poquito del tema. Ya me quería adelantar porque ya estoy súper ansiosa por hablar. El tema de hoy es mi hijo es rebelde y adolescente. Sopas. Así de, híjole, creo que eso pegó más, ¿no? Es adolescente. ¡Ah! ¡Qué feo! Y yo creo que sí. Todo el mundo ha pasado en estas alturas, ya a nuestra edad, ya hace poquito. Sí. Pasamos por la adolescencia. Y sabemos que hay muchísimos cambios. Sabemos que la gente no nos comprende, que nadie nos entiende, que queremos muchas cosas y a la mera no queremos nada, no queremos que nos hablen. Pero también han habido cambios en la sociedad, ¿no? Sobre todo en la población adolescente. ¿Pudiéramos hablar que hay mucha diferencia entre las generaciones anteriores a la que está actualmente? Claro que sí, a mí. Me gustaría empezar por definir qué es la adolescencia, porque hay como muchas lagunas ahí en la definición. La adolescencia es la etapa entre la niñez hacia el adulto, pero es como una definición como muy ambigua porque deja a un lado al adolescente. Hablamos del niño y hablamos del adulto, pero ¿dónde queda la importancia de este adolescente? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice, en cuestión de edades, que un adolescente es una persona de entre 10 años y hasta 19 años. Es muy extenso, son casi 10 años de adolescente. Y contrario a lo que tendríamos como la expectativa, ¿no? Como que, ya a los 18 ya soy un adulto y ya. O sea, ya soy un niño grande, ya soy toda una persona que puede tomar decisiones, cuando todavía estás en el proceso de la adolescencia, ¿no?
Claro, claro. Y además, bueno, hablar de adolescentes es hablar de ambigüedad por todos los sentidos. Platicando un poco de la experiencia, ahí en la Procuraduría, en la Fiscalía del Menor, la Ley de Justicia para Adolescentes, para el Distrito Federal, marca que un adolescente es a partir de los 12 años y hasta los 18 años y menos un día. Ahí tenemos como menos años que para participar de un adolescente. Todos estos años, pues, le va sirviendo al adolescente para ir creciendo, para ir madurando, para ir siendo una persona. Acuérdate que antes de la adolescencia él era un niño, ¿no? Una personita de algún modo desamparada si quedara solo, ya que no se pueda valer por sí mismo. Si se enferma, necesita alguien que lo lleve al doctor. Si tiene hambre, necesita alguien que le dé de comer. De pronto, salta de una etapa a la otra. Esto es este salto es muy abrupto, ya que es hasta, me atrevo a decir que es hasta agresivo para el adolescente. Quisiera hacer, por ejemplo, una pequeña analogía en cuestión me gustaría que quedara claro por qué es tan importante la etapa del adolescente. Definiendo, antes de hacer la analogía, por etimología, la adolescencia, o la palabra del término adolescente, viene del latín adolescere. Pensaríamos que adolescere es como de adolecer, de duelo, de dolor, pero no, adolescere significa en latín crecimiento, que camina hacia el crecimiento, que va creciendo. Pero aún así no queda como atrás este otro término de dolor, porque el adolescente realmente sí le duele, crecer duele. Físicamente el crecer duele. Por ejemplo, cuando te pones unos brackets y se te empiezan a acomodar un poco los dientes, por supuesto que te duelen. Ahora imagínate los huesos que te están creciendo, los músculos. Físicamente duele, emocionalmente duele, sexualmente por supuesto que duele. Regresando a esto que te comentaba de la analogía que quería hacer, hay un libro muy, muy interesante de Erich Fromm, se llama El miedo a la libertad. En ese libro, Erich Fromm habla acerca del ser humano, de la historia del ser humano, cómo va alcanzando su libertad el ser humano, porque sobre todo en la etapa de la Edad Media, el ser humano no tenía libertad, pero era muy feliz. ¿Por qué crees tú que era muy feliz? Tenía seguridad. Pues igual y si tenía todo lo que consideraba necesario en ese entonces, ¿no? Así es. Era una persona que a lo mejor si nacía como un plebeyo, como un artesano, era porque su papá era artesano. Y era porque sus abuelos a la vez fueron artesanos. O sea, ya no te preocupas por lo que va a pasar después, ya ¿no? no te preocupabas. Tú tenías tu vida asegurada, pobre, rico, como sea, pero sabías que ya tenías además una posición ante la sociedad. Erich Fromm habla que de pronto llega, bueno, no fue de pronto, fue toda una transición, pero llega el Renacimiento. Y allí, en el Renacimiento, de pronto el ser humano se ve libre, puede decidir. Puede dejar de ser artesano si quiere, puede dejar de ser plebeyo, puede dejar de ser noble, se puede dedicar a lo que él quiere. Alcanza su libertad. Pero ¿qué implica el alcanzar la libertad? Ahora tengo la oportunidad, tengo muchas opciones, pero ahora ya no tengo esta seguridad. Ahora ya me siento inseguro. ¿Qué es lo que pasa con el adolescente? El adolescente, su niñez es como la edad media. Tiene todo seguro, tiene al papá, tiene a la mamá. Es decir, no se mortifica por qué va a ser. Si hay dinero o no hay dinero, si hay de comer o no. Así es, todavía sabe que depende de alguien más. Pero ¿qué pasa cuando ya es adolescente? Cuando ya es adolescente, ahora sí,
ya tengo esto que estuviste buscando, que estuvimos buscando durante la niñez, de, ya quiero crecer, ya quiero... Cuando sea grande voy a hacer esto. Exactamente. ¿Tienes hermanos mayores, o lo que sea. No. ¿No? Bueno, para los que tuvimos hermanos mayores o primos mayores, era así de, no, yo ya quiero ser como mi hermano. Como mi hermano, como mi primo. ¿Por qué? Porque lo veo que ya sale solo, porque lo veo que ya tiene... que tiene novia. Que tiene novia. Tiene coche, se va solo a fiestas. Pero ¿qué implica esta libertad para el adolescente? Pues va dejando atrás el nido, ¿no? El núcleo familiar. Ahora ya de pronto se ve libre, pero también se ve solo. Eso es un duelo. Es un duelo. Es uno de los tantos duelos, por eso quería hacer énfasis tanto del cuerpo en como el término. de lo demás, ¿no? Así es. Hablando del cuerpo, ya no tiene el mismo cuerpo que cuando era niño. Hay pequeñas trivialidades, por ejemplo, que son importantísimas para el adolescente. Por ejemplo, yo ya no soy niño, ya tengo un cuerpo de pronto y además crecen abruptamente, crecen muy rápido y mucho además. Entonces, por ejemplo, yo quiero, como adolescente, de pronto ya crecí 10 centímetros, y ya no me puedo ir a meter en medio de mis papás, ¿no? Ya puedo meter en la cama en medio de mis papás. Ya no me pueden cargar ya peso. Ya no puedo hacer lo mismo de antes, ¿no? Ir a los juegos de antes. O todos mis amigos como que están así y yo estoy de este vuelo. O al revés, ¿no? También. O sea, también como que no hay un punto medio. Estás viviendo como cambios tras cambios. E incluso en las generaciones también, ¿no? O sea, antes era no sé, incluso con los avances tecnológicos, ¿no? O sea, si de por sí antes era como muy dado entre amigos nos vemos y todo esto, ahora con la tecnología, pues puede ser que haya otro tipo de cambios muy diferentes, de los cuales, ¿te parece si hablamos regresando del corte? Claro que sí. Bueno, no se vayan, ahorita venimos. En Farmacias Similares te ofrecemos medicamentos genéricos garantizados, no solo por las pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad a los que han sido sujetos en laboratorios autorizados por la Secretaría de Salud, sino que, además, contamos con un departamento de control de calidad por cuenta propia. Esto es Farmacias Similares. Como tú, tengo muchos sueños. Soy como tú y como muchos. Y ¿sabes? Mi sueño es ser futbolista. ¿Crees que lo pueda lograr? Yo creo que sí, porque con tu ayuda será mucho más fácil meter un gol. El Dr. Simi sigue y seguirá ayudando siempre a los que menos tienen. Gracias a ti. No te bañes, no te peines, el cabello déjate lleno de liendres. Presta gorras y cepillos a tu antojo, para que viva feliz tu amigo el piojo. Soy contagioso, chupo sangre, soy molesto, en la cabeza te provoco picazón. Piojo, soy un piojo. Para eliminar los piojos, Kilicel, de venta en farmacias similares a solo 65 pesos. Consulte a su médico. Es momento de lucir tu belleza. Y para protegerte de la contaminación, la exposición al sol y el estrés, creamos una línea de belleza con dermotecnología para consentir lo primero que muestras, tu piel. Eternal Secret, alta cosmética de venta en farmacias similares. Millones de personas padecen diabetes y lo desconocen. Con diagnóstico oportuno y control adecuados, evite complicaciones. Los martes de octubre y noviembre, en los consultorios de Fundación BES, al lado de farmacias similares, la prueba es gratuita. Simiplan Nacional para la detección de diabetes. Aprende a vivir bien. La diabetes no es un límite. Tenemos la más amplia gama de vitamínicos a un superprecio para todas las edades. Tú también, vitamina tu vida. Come sanamente, consulta a tu médico y nos vemos en farmacias similares. Lo mismo, pero más barato. Pues ya estamos aquí de regreso. Gracias a todos por seguirnos viendo. Ya nos están llegando sus preguntas. Recuerden que pueden hacer dudas, comentarios, sugerencias, casi el buzón que ustedes quieran. Claro ahí lo pueden hacer. Es simisexo@serfeliz.com.mx. Y si dicen que estaba medio largo, no importa, porque tenemos otro tipo de redes sociales. Estamos, por ejemplo, en Twitter, que es @CNDEMX, que es del Centro Nacional de Diagnóstico,
donde también damos asesoría 24 horas todo el año. Entonces, ahí échenos un Twitter, ¿no? Para que nos sigan diciendo qué es lo que piensan, qué temas quieren que tratemos, etcétera, etcétera. Y bueno, antes del corte estamos hablando de los cambios, de estos duelos, de todas estas pérdidas, ¿no? Porque prácticamente un duelo viene con una pérdida. Pérdida del cuerpo infantil, pérdida de, pues incluso de nuestros padres, y nuestros padres me refiero al cuidado, ¿no? No porque no estén. También por ese avance, ¿no? Ahora ya nadie me va a estar como cuidando ni nada. Y estábamos hablando de los cambios generacionales, también los avances tecnológicos, que igual y antes era de, pues nos vamos y nos fugamos, ¿no? Y ahora es, pues nos vamos a las fiestas y o estamos en internet, estamos en el Face, hablando de las redes sociales y demás. Y antes de tocar ese tema, también me gustaría hablar un poquito sobre los duelos que tienen los papás. Porque los papás también tienen duelos. Claro. El duelo de dejar al hijito bonito que me hacía caso, que me obedecía, que le decía vente para acá o ya deja, o es más con la mirada, ¿no? ¿No te pasaba que tus papás te decían, yo estate quieto? Y tú, no, sí, ya me calmé porque mi mamá ya me vio. Claro. ¿No? ¿Qué duelos hay y tendrá influencia esta parte tecnológica también? Sí, por supuesto. Bueno, ahorita mencionabas algo bien importante, decías que tenemos el duelo el adolescente tiene el duelo de los padres, Uh-huh. Que no es un duelo porque ya no estén, ahí siguen, en el mejor de los casos, ahí siguen vivos. Lo cierto es que ya no son los mismos padres. Es decir, esos padres que eran antes ya no vuelven a ser los mismos. Peor aún para el papá, porque el papá, la mamá, como padres tenemos hijito, te consiento, eres una extensión a veces de mí, ¿no? Cuando las relaciones están muy simbiotizadas. Uh-huh. Pero ¿qué pasa de pronto? Estábamos hablando hace rato de, pues bueno, ya no crece, ya pesa, ya no lo puede cargar el papá, ya no lo puede levantar, ya no puede jugar de la misma manera. Es decir, el papá pierde al hijo infante, al hijo niño, al hijo pequeño, al hijo dependiente de él. Uh-huh. Eso es también bien importante, porque cuando hablamos de duelo también hablamos de enojo. Y entonces no nada más el hijo se enoja con el papá porque ya pierde, ya no es el mismo papá, sino los papás se enojan mucho con los niños, con sus hijos cuando son adolescentes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados como padres a verlos como niños, a estarles diciendo haz esto, no lo hagas, en el mejor de los casos a que nos obedezcan, que decías tú muy bien hace rato con la mirada, eso antes era de ley, infalible, ¿no? Sí, antes claro. sí funcionaba. El mejor método, yo creo. Sí, claro, nada más la mamá se acercaba la mano hacia la chancla y decía sí, hasta ahí, ¿no? Uh-huh. Ya mejor me calmo. Pero de pronto como adolescente ya no funciona eso. Como adolescente ya no hacen el mismo caso, ya no obedecen de la misma manera. De hecho, retan a la autoridad. Uh-huh. Y la autoridad pues, son estas figuras parentales, ¿no? ¿Qué pasa con el papá? Pero nada más también los papás, ¿no? Pero ahorita vemos. ¿Qué pasa con los padres, papás, ¿no? ¿Qué pasa con la mamá? ¿Qué pasa con el padre? Ahora mi hijo ya no me obedece. Uh-huh. Ahora mi hijo, ¿cuántas veces hemos escuchado es que él no era así? Y además, también algo bien importante en todos los duelos, uh-huh. la no aceptación. No aceptamos que ya no son ahí. niños, sí, Uh-huh. que ya son unos adolescentes. No lo podemos aceptar. Exacto. Entonces esto, o una de dos, o quedas en la negación o estás en lucha constante contra eso que ahora te sientes atacado. Ahora te sientes que están retando tu autoridad. Pierdes al niño, pierdes a algo muy importante hacia ti. Son cuestiones inconscientes porque, como hace rato lo comentábamos, no es necesario la pérdida física, es decir, el fallecimiento. La pérdida es cuando ya no es lo mismo. Sí. Como por ejemplo, proponer un ejemplo, en los noviazgos. Cuando tienes a tu pareja, a tu novia, a tu novio, y estás muy bien con él, y estás acostumbrado a verlos, a salir, tienes hasta como tus horas específicas, y de pronto ya truenan,
y ya no es lo mismo. Es decir, siguen vivos los dos, pero ese duelo te marca. Te rompe tu esquema, ¿no? Tu rutina. Así de, completamente. Sí, exacto. O sea, si yo estaba tal vez acostumbrado a que, ay, mi hijo, lo levanto temprano, cantamos, jugamos, porque antes como que se daba mucho el apego, ¿no? En conductas de llegaba por él o ella a la escuela y me abrazaba y era lo máximo, me contaba cómo le fue en la escuela y de repente, ¿quién sabe qué pasó? Me lo cambiaron. Sí. ¿Dónde está mi hijo? ¿No? Ya no hablamos, es más, habla otro idioma, no entiendo qué quiere decir con esas palabras, ya no le entiendo y me espanto. Yo creo que también aquí hay como varias emociones, ¿no? Tristeza, el coraje, miedo y todas las que le vayas agregando, ¿no? Sí. Y también esa falta tal vez como de comunicación y de entendimiento y de empatía con tu hijo adolescente. Sí, sobre todo esta falta de empatía porque no nos queremos, no sé por qué pasa, pero no nos queremos acordar cuando éramos adolescentes. Ah, claro. Es una etapa que borramos, tratamos de ¿qué habrás hecho en la adolescencia? Exactamente, ¿qué habremos hecho en la adolescencia? Entonces, el tener a un adolescente frente de ti te pone, es como un espejo, te pone a ti mismo frente a ti mismo, esta vez con tu hijo, con tu hija, lo tienes enfrente y te refleja cómo eras tú de adolescente. Y esa parte, pues por algún motivo, sobre todo, y digo, sí tiene su porqué, ¿no? Porque es una etapa muy conflictiva, es una etapa donde surgen los conflictos en la escuela, en la casa, en la calle, en todas partes. Ahorita que estás hablando de la tecnología, bueno, ahorita lo volvemos a retomar. Ahora es doblemente un conflicto, porque si antes hacías algo malo, pues y se enteraba todo el salón, ¿no? Hasta ahí. Y tu peor preocupación era que se enterara tu papá y tu mamá. Exacto. Pero ahora, ¿quién se entera? Todo el mundo, exactamente. Claro. Todo el mundo. Te toman fotografía, te toman video y pues aparece en YouTube. Exacto. Y de cierta manera los papás como que a veces minimizan algo, ¿no? De, ay, en mis tiempos eran cosas más fuertes, algo. Pero ahorita con un clic ya, o sea, la vida del adolescente prácticamente dice, no, ya morí, ya valí, ya lo que sea, ¿no? O sea, también ese tipo de características que tienen ahora, pues los adolescentes, eso sí no ha cambiado, pero sí la tecnología, ¿no? Y lo que decías del espejo me parece muy, muy acertado, sobre todo porque ahí vemos el reto, ¿no? De ambas partes, ¿no? O sea, yo también te reto, y los adolescentes tratan muchas veces como de sacudir a la familia con sus propias actitudes. Claro, ¿no? Claro. Ya estoy viendo, ya estoy percibiendo otras cosas y te voy a dar el sacudidón de la vida como para que tú también cambies tu dinámica. O sea, no tengo por qué decírtelo tal cual, pero sí lo puedo hacer con mis actitudes y mis acciones y eso a la vez también fuerza a los padres a cambiar de actitud. Sí. Y así que el típico de ¿qué? Como yo te vi, me verás, ¿o cómo? A como te vi, a como te ves, me vi. Y como me veo, te verás. Exactamente. Sí, definitivamente. Fíjate que si ahorita que estabas comentando esta parte, me estaba figurando al adolescente como, finalmente pues es un cambio, es una metamorfosis de niño a adulto. Y esta transición o este periodo, esto que queda en medio es la adolescencia. Y bueno, hablando de metamorfosis estaba pensando en las orugas cuando se van convirtiendo en mariposa. Llega la oruga, se encierra en su crisálida, en su capullo, y pues bueno, ya después ya sale como una mariposa. Entonces imagínate al adolescente como esta oruga, pero que no tiene este capullo. El adolescente no tiene este capullo que lo cubra, que lo proteja. Exacto. Está sufriendo. Qué bueno que si por los padres fuera sería lo más algunos práctico, sí, ¿no? pero ¿qué pasa en esos casos, Ami? Que no se logran desarrollar. Así es. El conflicto ya no sería. Y bueno, qué bueno que tocas esto, porque justamente Arminda Berasturi comentaba de que es necesario todos estos conflictos para el adolescente, para el desarrollo. Es decir, todo esto que vemos anormal en el adolescente, de acuerdo a Arminda Berasturi, es lo más normal que pueda existir.
qué es lo que sería anormal que no se dieran todos estos conflictos. Uh-huh. Que el adolescente estuviera tranquilo, que no saliera, comiera bien y a sus horas. Todos esos indicadores que serían como favorables, que sería como lo que quisiéramos todos los padres, son focos rojos finalmente, porque justamente el adolescente, regresando a la analogía, el adolescente necesita quitarse ese capullo que es la familia, necesita hacer a un lado a esa familia para poder desarrollarse. Uh-huh. Uh-huh. Y en ese cambio, en esa transformación, pues obviamente está influyendo el entorno. Claro. Los amigos, la escuela, como decías, ¿no? La tecnología. Y también yo creo que ahí tanto los adolescentes como los padres. Yo creo que a veces decimos, es que todo es del adolescente. Y sí, los cambios, todo. Y el padre también, me imagino que tiene que estar en esta transformación también. ¿Por qué? Porque hay miedo tal vez a la educación. ¿Qué tal si se me va de la casa? ¿Qué tal si empieza a consumir drogas? ¿Qué tal si se va con los amigos? ¿Quién te está sonsacando, no? Y siempre son los amigos y nunca es su hijo, ¿no? Claro. O sea, también ellos tienen que tener este tipo de transformaciones. Claro, no aceptamos ese duelo de haber perdido al niño bien portado, al niño que me obedecía, uh-huh. Al niño que era incapaz de hacer daño a los demás. Pero esto es muy difícil, ¿no? Es muy difícil el aceptar que tu hijo ya puede cometer delitos, por ejemplo. Hablando un poquito de Freud, sí. Freud habla acerca del complejo del Edipo, en donde, pues bueno, de una manera muy burda, por el tiempo no lo vamos a explicar, pero bueno, de una manera muy burda, es cuando el niño, en cierta etapa de desarrollo psicosexual, uh-huh. Se enamora, si es varoncito, se enamora de la mamá, y pues de algún modo, decía Freud, quiere matar uh-huh. al padre. ¿Qué pasa, retomando a Freud con el complejo de Edipo, qué pasa durante la adolescencia? ¿Qué pasa? No sé, pero vamos a descubrirlo después del corte. Ahorita venimos. Ya te lo dije, rechinar las puertas. Renueva tu vida, reactiva tus articulaciones. Simiflex Trim, a solo 115 pesos. Vive la transformación de la radio. Simi Radio, para los jóvenes de corazón. ¿Conoces a un niño o una niña que necesita un hogar para ser feliz? Que tenga entre 2 y 6 años, que viva muy pobre o sus papás no los pueden cuidar. Te digo algo, los estamos buscando para darles casa, comida y vayan a la escuela. Queremos que todos sean felices. Búscanos en www.fundacioneugenia.org.mx o llámanos al 55 54 22 01 10. Niños de Eugenia, más que una casa, un hogar. En análisis clínicos del Dr. Simi, la calidad es lo primero. Por eso cada vez tenemos más estudios clínicos y de gabinete. Mayores informes en Simitel 01800-911-6666. Sí, en análisis clínicos también somos lo mismo, pero más barato. Oiga, doctor Simi, ¿cómo puedo saber cuál es el genérico de cualquier medicamento? Muy sencillo. En la mayoría de los medicamentos, el nombre genérico se encuentra debajo del nombre comercial. Recuerda que comprando genéricos ahorras mucho dinero. Gracias, doctor Simi. Farmacias similares, lo mismo, pero más barato. Farmacias similares a la mano. Descargue en su teléfono celular nuestra aplicación que le da la ubicación de la farmacia similares más cercana a donde esté. Lista de productos y su precio, promociones y tips de salud, entre otras ventajas. Busque la app como Farmacias Similares, porque queremos estar en la palma de su mano. Ya estamos aquí de regreso y el tema ya está como acomodándose un poquito. Ya si tienes dudas o cualquier cosa, recuerda que estamos en el correo simisexo@serfelizsisepuede.com.mx.
donde ya estamos recibiendo las dudas, los comentarios. Y antes del corte estábamos hablando ya un poquito de cuestiones más psicoanalíticas, estábamos hablando de Freud. Y el psicólogo Eduardo ya nos estaba hablando de unas preguntas en cuanto a la adolescencia, porque obviamente en el infante pues sí se vive este Edipo. Acuérdense, para los psicólogos que apenas están estudiando o que ya pasaron, y quienes no, de forma general pues hay una cuestión triangular, ¿no? Mamá, papá, y el hijo, ¿no? Entonces, pues es una cuestión medio rara, como que decías, ¿no? Pues por el tiempo igual no lo podemos abarcar completamente, pero en sí había una pregunta muy concreta, ¿no? Antes del aire. Así es, estábamos hablando de este enamoramiento del niño con la mamá, de este deseo sexual del niño por la madre, y de deshacerse del padre como principal rival, ¿no? De este objeto de amor. Entonces amo a mamá, quiero hacer mi mamá y quiero matar a mi padre. Esto queda en el imaginario, en el niño, es decir, el niño no lo hace. Pasa a los 6 años más o menos, elabora este Edipo. Pero durante la adolescencia, o cuando inicia la adolescencia, hay una reelaboración de este Edipo. ¿Cuál es el problema con este caso? Que ya lo puede hacer. Es decir, ya tiene la fuerza, ya tiene el deseo sexual, ya tiene los órganos sexuales bien definidos o más o menos definidos. Ya puede, o sea, un adolescente ya puede cometer un delito, ya puede robar, ya puede asesinar, ya tiene más fuerza, por decirlo así, ya está más desarrollado como para poder llevar al acto algún pensamiento. Así es, esto que quedaba en el imaginario. Exacto, en el niño. Tampoco quiere decir que ya todos los adolescentes o tú adolescente que nos estás viendo, pues ya lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el psicólogo dijo, ¿no? No. Al contrario. O sea, quiere decir que sí, un adolescente puede quebrantar una ley. Porque acuérdense que los padres es esta autoridad o esas leyes que nos dicen hasta aquí te metes y ya. O sea, de aquí para acá no puedes cruzar. En cambio, cuando eres adolescente, como hay un reto, entonces es, ¿cómo no? De que sí puedo hacer esto. Entonces, vienen este tipo de conductas y si ya nos vamos al extremo, son conductas delictivas. Así es. Asalto, asesinatos, o sea, así infinidad, ¿no? De casos que me imagino que has visto en tu experiencia. ¿Cómo se daría este tipo de conductas? O sea, ¿cómo está esto? Está medio revuelto, ¿no? Sí. Complejo. Pues bueno, ya hablemos un poquito también de esta... Bueno, voy a adelantar un poquito con las metas del adolescente, que quería hablar también de ese tema. El adolescente busca la independencia, es decir... claro. Cuando era niño, su héroe era su papá, su mamá. Él quería ser como ellos. Pero cuando entra a la adolescencia, lo que menos quiere parecerse es a sus figuras parentales, a sus papás. Entonces va buscando estas identificaciones en otros lados, modelos. En otros modelos, en artistas, actores, futbolistas, deportistas, personajes ficticios, qué sé yo, ¿no? A veces también entre sus pares, sus compañeritos, cuando tienen una personalidad muy, muy, muy fuerte, influyen entre ellos. Pero bueno, tanto quiere no parecerse el menor o el adolescente a sus padres, que rehúsa, es decir, uno de sus mecanismos que utiliza es el rechazarlos directamente, ser lo opuesto a ellos. Y que eran lo que representaban las figuras parentales para ellos, pues es la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que menos quiere hacer el adolescente? Seguir las leyes, seguir la autoridad. Y ahí es cuando tenemos a los menores, además de que los menores tienen también características bien definidas, en cuestión de poco control de impulsos, de poca tolerancia a la frustración, de ser muy extremistas. Sí, exactamente. Y algo también bien importante, que es la baja capacidad de demora o inmediatez, que es cuando, esto también lo tienen los niños, pero ya sí los puedes controlar,
Pues cuando yo quiero algo, yo adolescente, quiero algo, pero no me puedo aguantar las ganas de tenerlo. Entonces, ¿qué hago yo como adolescente? Cuando ya puedo salir solo, cuando ya puedo correr más rápido, cuando ya puedo forcejear, lo buscas. O lo agarras, o lo que quieras. Claro. Exactamente, lo agarro, me echo a correr, lo quito a la fuerza, ya puedo, ya tengo esta capacidad de sustraer sus pertenencias, ¿no? a los demás. Además, el adolescente, haciendo otra analogía, y eso también tiene que ver mucho, no nada más con actos delictivos, sino también con cuestiones que dañan al adolescente, con esta pulsión de muerte increíblemente enorme que tiene el adolescente. En cuestión, por ejemplo, son muy temerarios, hacen cuestiones que ya a nuestra edad no lo haríamos, a mí. Por ejemplo, se arriesgan demasiado, hacen cosas que es como muy arriesgado para ellos, pero ellos buscan ese tipo de actividades. Por ejemplo, las drogas, ellos buscan drogas, buscan experimentar, cosas que les hacen mucho daño, ellos lo pueden llegar a buscar. Son como, me imagino, por ejemplo, estas lamparitas y estos mosquitos que están, o estos insectitos que están choque contra la lamparita, y que los está quemando, los está matando, pero no pueden dejar de hacerlo. Eso es la pulsión de muerte. Y prácticamente esto puede llevar a, no nada más conductas, o sea, autoagresivas, ¿no? Sino también con los demás. Han habido casos en los cuales los conflictos familiares son tan fuertes que entre ellos se golpean, ¿no? La rivalidad con los hermanos o con los padres, que terminan aventándose de cosas, y aunque estén fracturados, ya todos sangrados y cosas así, o sea, siguen como en su misma línea, ¿no? Su misma línea donde tienen incluso hasta como peticiones o quejas que dices, bueno, ya creo que ni siquiera tú te la crees, ¿no? O ni tú sabes ni qué es lo que quieres. Claro, familias disfuncionales, no necesariamente desintegradas, que es la moda, pero disfuncionales. ¿Qué es la moda? Pero pues sí. Que es la moda, pero disfuncionales. Son familias en donde, pues bueno, la dinámica es totalmente violenta. Recordemos también que para ser padre tuviste que ser un hijo. Es decir, desde hijo te fuiste haciendo padre o madre, con todos estos fantasmas, con todas estas fantasías, con los juegos, por ejemplo, de tu muñeca, de tu cachorrito, de cuidarlo. Es decir, ya tenías como esas fantasías. Fuiste hijo, tú fuiste a lo mejor un hijo obediente, no obediente, tuviste un padre estricto, más light. Pero todo eso va a definir cuando tú seas padre. Cuando seas padre. Cuando ya seas padre. Y entonces cuando ya eres padre, si tú fuiste rebelde. Ya te des de topes tú solito, ¿no? Así es, así de... no es karma, sino es consecuencia, ¿no? Consecuencia de cómo te fuiste formando. Cómo te fuiste formando psíquicamente para ser un padre, una madre. Entonces, si tuviste este choque con tus figuras parentales, muy seguramente lo vas a tener con tus hijos. Y tus hijos lo van a tener contigo, porque es la manera en la que estás, es la dinámica con la que estás conviviendo con ellos. La violencia familiar es de lo más visto. Hace rato platicamos justamente de esto. El adolescente tiene mucha ira, y es justamente por esta depresión. Cualquier persona, adolescente, niño, adulto, cuando sufrimos o cuando pasamos por una depresión, una de las características es la irritabilidad. Nos enojamos muy fácilmente. Entonces imagínate el adolescente pasando por esta etapa, este duelo, estar irritable, baja tolerancia a la frustración, impulsividad. La mecha muy corta, ¿no? Así es un molotov, exactamente, con una mecha pues cortísima. Ahora, si se enoja, muchas veces ya, además, bueno, también es una cuestión totalmente social. Antes había más límites hacia el adolescente, ahora ya no los hay tanto. Ahora ya el adolescente ya no se puede controlar tanto y va y golpea a la mamá, va y golpea al papá, porque no lo dejaron ir a la fiesta,
¿Por qué no le compraron el celular? Ujú. El iPhone que quería, por cualquier circunstancia que le cause a él un conflicto, se va directamente sobre los hermanitos o sobre los padres. Sí, hay un cambio, ¿no? Totalmente. No sé si has visto en las redes sociales una imagen donde dicen antes y los papás hablando con el maestro, ¿no? Y así como que rogándole así de, ay, como si estuvieran salvando al hijo, ¿no? Así de, ¿qué pasa? Y ahora es al revés, ¿no? Ahora sí como que regañan al maestro y cosas así. Igual con los papás, ¿no? Ahora los padres están aquí y los adolescentes están como por acá, ¿no? Así es, así es. Acaba de salir la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Marca 20 derechos que tienen los menores, que a veces tú si los lees como padre, como dices, madre, no. te espantas porque dices, ya no puedo ponerle, ahora ¿cómo le voy a poner esos límites? Ujú. Imagínate los profesores, ¿no? Imagínate el personal docente, los maestros que en una secundaria donde no tienes a 30 adolescentes, 30 bombas de Molotov, y no puedes ponerles límites. Sí, ¿no? Incluso hay muchos videos hablando de esto de las redes, donde incluso hasta cuando el maestro quiere aplicar alguna sanción, ¿no? O sea, es que el maestro es agresivo, es que el maestro no sé qué. O sea, como que todo debe de haber como cierta equidad, ¿no? No podemos irnos a los extremos, pero sí se vuelve más difícil ponerle límites a estos adolescentes. E incluso en casa, ¿no? Yo creo que lo que decías, ¿no? A veces se repiten incluso hasta las frases, ¿no? De, mientras vivas en mi techo, tú sigues las reglas de esta casa. Y el adolescente, hasta que, cuando yo cumpla los 18 me voy a salir. O sea, frases que se van a ir repitiendo. Pero si tu mamá, papá, hermano o maestro que nos estás viendo, o incluso colegas, ¿no? Que nos están viendo, que se pregunten cómo podemos poner límites, pues me imagino que sí hay muchos tipos, ¿no? O tips, ¿no? Que nos podrías auxiliar. Exactamente. Más que límites, bueno, una de estos tips es poner límites. Cada uno lo pone de acuerdo. Cada uno conoce a sus hijos. Cada uno sabe qué es lo que les funciona y qué ya no les funciona o nunca les ha funcionado. Pero algo bien importante, y esto no nada más en el adolescente, sino desde niños, es no decidir por ellos. No, sobre todo en el adolescente, en el niño hay decisiones que por supuesto que las tienes que tomar por ellos, pero en el adolescente no. ¿Por qué ya no puedes decidir o por qué ya no debes de decidir por ellos? Porque entonces en la etapa de la adolescencia, como lo habíamos comentado, es una etapa de ensayo y error. Es una etapa en donde tienen que ir aprendiendo por ellos mismos. Tienen que aprender a ser adultos. Sí, ya no puedes llevarlos como de la manita como antes lo hacías. Exactamente, pero a veces nos aferramos como padres a llevarlos. Por y supuesto. Entonces seguimos. Y aunque tengan 30, 40 años, hay quienes se siguen aferrando, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos con un corte comercial, pero regresen con pluma y papel. Vamos a apuntar algo. No se vayan. Depresión. Angustia. Celos. Irritabilidad. ¿Sientes algo así? Ese no es tu estado natural. El Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales te brinda atención telefónica las 24 horas. Marca sin costo al 01800-911-6666, donde psicólogos están para escucharte y ayudarte. 01800-911-6666. No estás solo. Me gusta cuando me cuidan, me llamo Panchita. No tengo dolor ni sufro cuando estoy sanita. En farmacias similares, antiácidos, laxantes contra gastritis, antiparásitos y más. Cuida tu Panchita, cuida tu Panchita. La diabetes no es un límite. Por eso, regresa el Simiplan Nacional para la detección de diabetes. Los martes de octubre y noviembre, en los consultorios de Fundación BES, al lado de farmacias similares, te hacemos la prueba de glucosa gratis. La diabetes no es un límite. Aprende a vivir bien. Fundación BEST, siempre contigo. Look at me now.
Look at me now, feeling so great. I can do this, I'm feeling so great. My smile shows flirtatiously. My smile shows. Got a secret, can you keep it? Got a secret. You are a perfect piece of this life. El Dr. Simi siempre cerca de ti. Comprueba todo lo que ya tenemos. Más de 100 productos nuevos y lo último en medicamentos genéricos a los mejores precios. ¡Ja! ¡Claro! Tú lo sabes. Nuestro lema es un trato. Farmacias similares. Lo mismo, pero más barato. Consulte a su médico. Aquí de regreso estábamos hablando de unos tips y por eso les pedía que trajeran pluma y papel, porque me parece importantísimo que los puedan anotar o que los puedan contemplar. Creo que a veces cuando decimos, no se me voy a olvidar, sí es de, vamos a apuntarlo, Ay, sí. pero no dejen el papelito por ahí, sino que de verdad sí lo ocupen y que puedan reflexionar. Esta es la invitación a que reflexionen papás, maestros y demás personas que estén interesadas en el tema, para que puedan reflexionar en tanto cómo es el adolescente, cómo lo está viviendo, cómo está viviendo la adolescencia, y ustedes como adultos, cómo también pueden ayudar o auxiliar en este proceso sin tener que ser tan extremistas tampoco. Claro, porque también claro. los papás son muy extremistas, ¿eh? Porque me Sí. imagino, hay distintos tipos de papás. El que autoriza todo, el que te puede decir, no, si toman que sea en mi casa, porque así los veo. Ajá. El que no vas a la fiesta porque no vas, porque quién sabe qué vayan a hacer y qué rollos se pueden imaginar los papás. Y nunca irás además. Exacto, ¿no? Y nunca vas a ir. Ujú. Y a los que puede ser que como que medio estén que sí, a veces no. Claro, Entonces también claro. influyen los papás y por eso decía, ¿cómo empezar a poner, pues tratar de negociar, ¿no? Yo diría que es como una palabra más asertiva, ¿no? Tratar de negociar. Así es. Qué bueno que lo comentas. No es una receta de cocina. Son tips nada más. Son tips que podemos dar para el mejor, la mejor relación con el adolescente, que ya de por sí es muy complicado tener una buena relación con el adolescente. Ujú. Antes de seguir con los tips, quería hablar, estaba pensando ahorita como que hemos hablado del adolescente como un monstruo, Como ¿no? un ogro. Exactamente, Ajá. como... este es el estigma que tiene el adolescente. Es el estigma que a veces el mismo adolescente tiene De sí mismo. de sí mismo, sí, exactamente, Ujú. porque es lo que todo el mundo le refleja, que es él, que tiene que ser él. Alguien rebelde, alguien grosero, altanero, todo esto. Todos estos son estigmas que tiene el adolescente y que tenemos que romper también con estos estigmas, porque así como los estamos tratando, así como si los tratamos como rebeldes, como todo esto, ellos nos van interiorizando todo esto y al rato es lo que van a hacer. Sí, como a mí me dijeron que yo era el malo, que no coordinaba con la familia, que no encajaba en ningún lado, pues entonces no voy a encajar nunca más en la sociedad. La y profecía bla, bla, bla. autocumplida, ¿no? Exacto. Pero sí, efectivamente, esto no es como para poner a los adolescentes como los malos, sino para que, como decía hace ratito, ¿no? Para que inviten a la reflexión tanto los padres como los adolescentes, ¿no? No se vivan tanto en el extremo. Así es. Esa es la parte más importante. En un inicio del programa decías, pues es igual a la libertad, ¿no? Ahora que tengo tantas cosas, tantas opciones, pues hasta me puedo sentir un poco perdido. Ando probando aquí y allá, y es lo que hace un adolescente. Así es. Andar probando aquí y allá. Y esta Ensayo y parte, error. exacto, del ensayo y error, igual y puede llevarnos a cuando tienes, no sé, algún establo o algo así, y tú dices, bueno, vamos a delimitar. Te dejo andar por esta parte, pero hay ciertas limitaciones en este aspecto. Claro. Eso El es de lo que adolescente estamos necesita hablando. estos límites. Que decías que tal vez no podemos llevarlos de la mano. Ya no podemos tener al niñito diciéndole, no hagas esto, como aquello, ¿no? Así es. No podemos obligarlos. Tenemos que dejar que ellos tomen sus decisiones, siempre orientándolos, ¿no? Decirles, esto puede pasar, esto es el mejor de los casos, esto es el peor de los casos. Porque si nosotros seguimos imponiendo nuestra autoridad sobre ellos, no van a aprender a decidir.
a tomar estas decisiones, que voy a estudiar. Son estos adolescentes que tienen 20 y tantos años, 30 y tantos años y todavía no saben, siguen, por ejemplo, a veces se le llama cristalización a esto, siguen sin cristalizar en cuestión de la decisión, qué es lo que van a estudiar. Ya estudiaron 2, 3 carreras, siguen sin saber todavía. Es decir, y me voy a la maestría, y me voy al doctorado, o sea, mientras me sigan como pagando y no me enfrente a eso. Así es, postergan esta toma de decisiones. Así es. Además que a veces los padres seguimos todavía detrás de ellos. Entonces, dejen que decidan ellos mismos. Todo esto bajo supervisión, siempre hay que estar, tenerlos en la mira, ¿no? ¿Qué están haciendo? Dialoguen con ellos, platiquen mucho con ellos, conozcan a sus hijos. Necesitamos conocer a nuestros hijos. A veces no queremos aceptar las cosas malas de las otras personas, y menos porque cuando son nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un hijo que se porta mal, es porque yo no fui un buen padre. Entonces nosotros no queremos aceptar esa responsabilidad también nuestra, y vemos puros hijos bien portados, ¿no? Pero entonces es necesario conocer al niño, y esto lo podemos lograr mediante el diálogo con el adolescente, ¿no? Conociéndolos, platicando, retroalimentándonos, ¿no? Que él también nos haga preguntas. Exacto. Igual y es de, voy con fulanito a la fiesta. ¿Quién es fulanito? ¿Qué onda? O sea, así como tratar como de también inmiscuirse en su mundo, ¿no? Así es. Hay cosas que el adolescente no nos va a dejar preguntarle. Por ejemplo, ¿cómo es el compañerito, el amiguito, la amiguita? Pues obvio no te lo va a querer decir en muchos de los casos sí. Entonces más bien es como darles, decirle, Juan, para que me escuches, Pedro, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo cuando era adolescente me pasó esto, tenía un amiguito de tal manera, se metía en problemas, a veces me metía en problemas. Digo, irle diciendo como las cosas en tercera persona para no agredirlo, si no se puede sentir agredido. Más todavía, ¿no? Así es. Algo también bien importante, darles un buen ejemplo. Hay que ser coherentes también con lo que les decimos, ¿no? Esto que decías tú de la asertividad. Si yo le estoy diciendo a mi hijo, oye, ¿sabes qué? No digas mentiras, hijo. Siempre di la verdad. Y de pronto llega el abonero y toca la puerta y, oye, papá, te habla el abonero. Uy, dile que no estoy, ¿no? Ajá, hay que ser coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que sentimos. ¿Ok? Si somos asertivos, eso justamente es la asertividad, si somos asertivos con ellos, si decimos lo que pensamos y lo hacemos además, no le vamos a estar dando dobles mensajes a los adolescentes. Ya de por sí, la adolescencia es una etapa de ambivalencia, es una etapa de sí, no, pero el sí, no están implícitos al mismo tiempo. Es me quiere, me odia. Es este odiamoramiento del que hablaba Fromm, ¿no? O también el hoy me gusta, mañana ya no. Así es un adolescente es muy, muy, muy ambivalente, y luego tú no le das el buen ejemplo. Tú trata siempre de ser coherente, ¿no? Digo, no encuentro otra palabra mejor. Sé coherente con tu hijo. Si le dices algo es porque tú también lo estás haciendo. Si le pides algo es porque tú también lo puedes hacer. Exacto. ¿Okay? Ponerles límites es importantísimo, ponerles límites. Todos nos preguntamos cómo ponerle límites a un adolescente. Uno conoce a sus hijos, sabe cómo ponerle, sabe uno de qué pie cojean, sabe qué es lo que les gusta, qué es lo que les disgusta, qué es lo que les duele, qué es lo que no les importa. A lo mejor yo a mi hijo quiero ponerle límites castigándolo, ¿no? Y a lo mejor para mí castigarlo es quitarle su laptop, y él se queda con su celular y no le importa, ¿no? Es lo mismo. Así es. Entonces, cada uno conoce a sus hijos. Es importantísimo encontrar la manera de cómo ponerles límites a los adolescentes. Porque otra cosa, una cosa es el límite y otra cosa es castigar, ¿no? Una cosa es negociar y otra cosa es ordenar, ¿no? Y fíjate, lo que dices, creo que se asemeja un poquito a esta pregunta que dice, siempre llega tarde mi hijo de 17, ya no sé cómo hacerle para que no lo haga, me preocupa que esté en la calle tan tarde.
¿Cómo qué podríamos contestarle a esta 17 persona? años. Sí. Es prácticamente inevitable el que ya no salga. El decirle, oye, ¿sabes qué? No salgas. Ya a los 17 años ya puedes hacer muchas cosas, ya te puedes escapar. Si le pones límites, ahí lo encierras, van a buscar la manera de salir. Los adolescentes están buscando algo afuera de su casa, están buscando su vida, es lo que están buscando. ¿Qué hay que hacer? Enseñarles, orientarlos, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo que le llama tanto la atención de estar en la calle, ¿no? Para empezar. Así es, a lo mejor, pues bueno, hace rato platicábamos, por ejemplo, dialogar con tu hijo, platica con él, conócelo. Si ya conoces a tu hijo, sabes con qué amistades se reúne, pues bueno, ahí ya vas a poder orientarlo y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Te conviene? ¿No te conviene? Esto es ya teniendo la comunicación con él es importantísimo, ya tienes la retroalimentación. Y él te puede decir, hasta uno de un niño ya te dice mucho, de un adolescente ya te dice mucho. Se te abre la puerta, o sea, tampoco quieras que te abra todo el portón y todo, se te abre un pedacito como para saber qué es lo que está sucediendo con tu hijo, ¿no? Así es. Y yo creo que eso que decías, ¿no? O sea, igual y si le pongo 20 candados o le prohíbo, le quito, eso también puede incitar al adolescente, ¿no? Porque viven en constante reto. No, así es. ¿Me quieres retar? Bueno, pues entonces me salgo porque me salgo. O no llego, al contrario. Eso es lo que salgo hace a la escuela y no justamente llego. El adolescente. Así es. Sí, es importante el dialogar con él, ¿no? Conocerlo. Y pues bueno, sí es cierto lo que dices a mí, entre más le digan que no, más lo va a querer hacer. Y digo, a los 17 años ya tienes también la obligación de conocer el afuera, pero también de respetar las reglas de la casa, ¿no? Entonces es aquí en esta casa, la puerta se cierra a tal hora, digo, ir buscando los límites que se puedan poner con él, pero siempre a través del diálogo y del buen ejemplo, ¿no? Creo que es muy similar porque dice, como mamá, ¿de qué manera puedo hacerle para acercarme a mi hijo y en un estilo de comunicación, o si existe, el que me pueda tener, para que me pueda tener confianza y no se sienta invadido en su vida? Platícale definitivamente. ¿Qué estilo de comunicación? Ajá. Sí, hace rato hablábamos de la asertividad. Hay que ser bien coherentes con lo que cuando platicamos con los niños. Hay que abrirnos con ellos sin bajarnos a su altura no como adolescente y adolescente, sino como adulto que fue adolescente y adolescente. Esto nos da la pauta de la empatía. ¿Por qué? Porque si yo no me bajo si no recuerdo cómo era yo cuando era adolescente, no lo voy a entender. O sea, no voy a entender todas estas necesidades que tiene el adolescente. No voy a recordar qué necesidades tenía yo cuando era adolescente. Entonces hay que tener esta empatía con el adolescente. Esto es a través del diálogo. Ami, ¿cómo estás? ¿Qué quieres, Ami? Yo me pasó esto, fui al mercado, me pasó esto, me siento así. A veces nos gustaría que los niños, los adolescentes nos dijeron, es que me siento mal, me siento deprimido. O me siento mal por esto y esto y esto. Ajá, pero pues y estamos como padres, es que tienes algo, es que algo tienes, es que, ¿cómo? Es muy difícil que el adolescente se abra. Pero sin en cambio, si tú llegas con tu hijo, le dices, oye, ¿qué crees? Me fue mal en el trabajo, siento esto, y vas creando la empatía, vas creando esta empatía con el adolescente. Se refuerza este lazo, se refuerza esta comunicación, y entonces es cuando ya te puede decir las cosas. Si no, es muy complicado hablar a un adolescente. Pues yo creo que ante todo es un poquito de paciencia, como bien decía el psicólogo, pues empatía, tratar de ver qué es lo que sucede y no nada más hablarles para regañarles de la ropa, que ya dejaron esto, que ya no hicieron aquello, que dejaron la escuela, que bla, bla, bla. Entonces, yo creo que este tema va para largo. Sí. Yo creo que vamos a tener que hacer la invitación para en otra ocasión. Claro que sí, encantado. Porque el día de hoy ya se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Pero te agradezco mucho que hayas estado muchas aquí. Gracias a ti, Ami, por haberme invitado. No, al contrario. Pues muchas gracias, nos vemos para la próxima. Vamos a ver violencia en las mujeres, así es que estén muy atentos y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.
Entrenar al máximo es una condición que debemos asumir todos los atletas. Concentrar mente y cuerpo para lograr lo extraordinario y obtener la victoria. Mi nombre es Paola Espinosa y soy doble medallista olímpica. La vida está llena de retos. Vitamina tu vida. Depresión, Angustia, celos. irritabilidad. ¿Sientes algo así? Ese no es tu estado natural. El Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales te brinda atención telefónica las 24 horas. Marca sin costo al 01800-911-6666, donde psicólogos están para escucharte y ayudarte. 01800-911-6666. No estás solo. Extraemos lo mejor de las microalgas para fortalecer tu piel con la acción antioxidante de la astaxantina. Un activo natural 500 veces más potente que la vitamina E. Sé joven, sé actual, porque es momento, naturalmente, de lucir tu belleza. Eternal Secret, de venta en farmacias similares. ¿Sabías que el Dr. Simi cuenta con el Triángulo de la Salud, consultorio médico, análisis clínicos y farmacia? Farmacias similares, lo mismo, pero más barato.